Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pablo Abaldo Cosi, legajo 22775850 de la Comisión 12 y junto a mi compañero Martín Davidenko vamos a presentar nuestro trabajo práctico, integrador para la materia Programación 1, correspondiente a la Tecnicatura Universitaria en Programación de la UTN, Facultad Regional San Nicolás. El tema que elegimos se titula Búsqueda binaria versus lineal, análisis comparativos con Python. A lo largo de este video vamos a explicar los conceptos teóricos fundamentales, su aplicación práctica en Python, los resultados que obtuvimos a partir de las pruebas realizadas y nuestras conclusiones finales. Hola a todos, soy Martín Davidenko, estudiante de la Comisión 12 de la Tecnicatura en Programación. En este caso estoy haciendo grupo con Pablo Cosi. Mi documento es 423-04272. Eh, Esta es mi presentación. Yo más que nada después me voy a encargar de lo que sería el desarrollo práctico en el video. Así que bueno, ahora les voy a dejar a continuación con mi compañero Pablo para lo que sería la introducción de este trabajo. ¿Qué vamos a analizar? Para comenzar, planteamos algunas preguntas clave. ¿Cuándo conviene usar búsqueda binaria y cuándo es mejor utilizar búsqueda lineal? ¿Es siempre más rápido el algoritmo binario? ¿Qué pasa si la lista no está ordenada? ¿Influye el tipo de implementación? Es decir, ¿es mejor una versión iterativa o recursiva? Estas preguntas surgieron a partir de la necesidad de comparar algoritmos no solo desde la teoría, sino también desde su comportamiento real. Búsqueda lineal. Comenzamos con la búsqueda lineal, que es el método más directo y sencillo. Recorre la lista uno por uno hasta encontrar el elemento y llegar al final. Su principal ventaja es que no necesita que los datos estén ordenados. Esto lo hace muy versátil y fácil de implementar. Sin embargo, su desventaja es que es poco eficiente en listas grandes, ya que tiene una complejidad lineal. Es decir, el tiempo de búsqueda crece de forma proporcional al tamaño de la lista. Búsqueda binaria. La búsqueda binaria, por otro lado, es mucho más eficiente si la lista está previamente ordenada. Su funcionamiento se basa en dividir el espacio de búsqueda en mitades sucesivas, hasta encontrar el elemento. Su complejidad es logarítmica, lo que significa que incluso con listas muy grandes puede encontrar elementos en pocos pasos. Pero el detalle clave es que no funciona si la lista está desordenada. Esa es la gran condición que la limita en ciertos contextos. El costo de ordenar. Entonces surge una pregunta. ¿Conviene ordenar primero la lista para poder usar búsqueda binaria? La respuesta depende del contexto. Si vamos a hacer muchas búsquedas, puede valer la pena ordenar una sola vez y luego buscar muchas veces de forma eficiente. Pero si vamos a hacer una sola búsqueda, ordenar primero puede llevar más tiempo del que ahorramos con la búsqueda binaria. Esto lo evaluamos en el caso práctico que vamos a mostrar. Análisis teórico. En este experimento medimos la cantidad de comparaciones necesarias para encontrar un elemento usando ambos algoritmos. Como se puede ver en el gráfico, la búsqueda lineal realiza una cantidad de comparaciones que crece de forma proporcional al tamaño de la lista. En cambio, la búsqueda binaria realiza una cantidad muy baja de comparaciones, que crece de forma logarítmica. Por ejemplo, en una lista de 100.000 elementos, la búsqueda lineal hace casi 100.000 comparaciones, mientras que la binaria hace solo 17. Esto demuestra que en términos teóricos, la binaria es mucho más eficiente siempre y cuando la lista esté ordenada. Rendimiento real. Para complementar la teoría con mi evidencia práctica, decidimos medir el tiempo real que toma aplicar diferentes estrategias de búsqueda sobre listas desordenadas. Esto es importante porque en la vida real los datos no siempre vienen ordenados y una buena decisión algorítmica puede marcar la diferencia en la eficiencia de un programa. En este experimento particular utilizamos dos enfoques distintos: hacer una búsqueda lineal directamente o ordenar la lista con quicksort y luego buscar con binaria. En listas pequeñas, la estrategia lineal fue más rápida. En listas grandes, ordenar más binaria comenzó a ganar. Este resultado demuestra que si vamos a hacer una sola búsqueda, no conviene ordenar, pero si vamos a hacer muchas búsquedas, el esfuerzo de ordenar una sola vez se justifica. Iterativo versus recursivo. Para continuar con nuestro análisis, decidimos explorar cómo influye la forma en la que se implementan los algoritmos, es decir,
si se utilizan versiones recursivas o iterativas. Esta decisión no solo afecta el estilo del código, sino también su eficiencia en la práctica. Por eso, comparamos el rendimiento entre funciones recursivas e iterativas de ambos algoritmos. La versión recursiva suele ser más elegante o más cercana al concepto matemático, pero en Python tiene un rendimiento menor debido al uso intensivo de la pila de llamadas. En todos los casos, las versiones iterativas fueron más rápidas y consumieron menos memoria. Esto es importante tenerlo en cuenta al programar en lenguajes como Python. Introducción al caso práctico. Ahora vamos a ver el caso práctico que desarrollamos. Implementamos todas las funciones de búsqueda y ordenamiento en Python y creamos distintos scripts para analizar comparaciones. Tiempos reales de ejecución. Iterativo versus recursivo. Método de ordenamiento quicksort versus bubble sort. Mi compañero Martín va a mostrar en vivo cómo funcionan estos scripts y qué resultados obtuvimos. Hola de nuevo, soy Martín Davidenko. En esta parte del video vamos a enfocarnos con el desarrollo práctico basado en los objetivos propuestos, centralmente en las ventajas y desventajas de la búsqueda binaria. Para empezar nuestro análisis, primero creamos un archivo principal llamado algoritmos.py. Este archivo es nuestra caja de herramientas, básicamente, donde vamos a definir todas las funciones que después vamos a utilizar. Acá adentro tenemos las funciones de búsqueda, tanto la lineal como la binaria, y tanto en sus versiones recursivas como iterativas. Nos pareció interesante ver las distintas formas para comparar más adelante. Por ejemplo, acá tenemos la versión iterativa, que vemos bueno, la iterativa sería la implementación más estándar. Su lógica acá es directa, utiliza un bucle for para recorrer la lista elemento por elemento, comparando cada uno con el objetivo. Acá abajo, en cambio, vemos la versión recursiva, que va a lograr el mismo resultado, pero con otra lógica. En lugar de un bucle, la función se llama a sí misma para poder avanzar al siguiente elemento. Bien. Y bueno, también dentro de este archivo tenemos definidos los algoritmos de ordenamiento, acá abajo, bien, que son clave para nuestro análisis. Primero, implementamos el ordenamiento burbuja, que su lógica es simple, compara repetidamente cada elemento con el siguiente, y si están en el orden incorrecto, los intercambia. Este es un método fácil de entender, pero como veremos más adelante, no es muy eficiente. Y acá, por otro lado, tenemos el ordenamiento rápido, o también llamado quicksort. Este es mucho más eficiente y usa una estrategia recursiva de divide y vencerás, en el que va a elegir un elemento como pivot, ¿sí? Y este elemento va a reorganizar toda la lista a su alrededor. La eficiencia de este algoritmo es fundamental para el análisis que mostraremos después. Bueno, el siguiente archivo que les queremos mostrar, el objetivo fue comparar el número de operaciones de cada algoritmo de búsqueda para demostrar su complejidad teórica, teniendo en cuenta que la lista está ordenada de antemano. Bueno, primero que nada les muestro rápidamente el archivo que vamos a importar la librería random para generar un elemento a buscar aleatorio e importamos mat para calcular el logaritmo, que nos sirve para validar nuestros resultados. Con él obtenemos el número de pasos teóricos de la búsqueda binaria y los comparamos con los pasos reales que contamos, demostrando si la teoría se cumple. Bueno, únicamente en este archivo, solo por este archivo, vamos a definir las funciones localmente, ya que si bien estamos usando algoritmos de búsqueda lineal y binaria, en este caso para poder contar las operaciones necesitamos una versión ligeramente modificada que lleve un contador interno. Por eso, bueno, este archivo va a tener sus propias versiones locales de estas funciones con contador. Bueno, acá continuamos. Acá lo que vamos a definir van a ser los tamaños a probar de la lista. Em, Y bueno, esto lo que está haciendo es dar un formato, una tabla que después vamos a imprimir. Para entender mejor esto, vamos a ejecutar este código. Bien, acá vemos que por el tamaño de la lista, ¿sí? Lo que podemos verificar que si tenemos un tamaño de 10 listas, perdón, una lista de 10 elementos, la búsqueda lineal va a ser 7 operaciones, mientras que la búsqueda binaria va a realizar 4. Si aumentamos, vemos que la búsqueda lineal va a aumentar muchísimo, en cambio la búsqueda binaria va a aumentar muy poco en relación a lo que aumenta en lista. Entonces vemos que el número de operaciones de la búsqueda lineal va a crecer directamente de forma proporcional al tamaño de la lista, por eso le decimos lineal. Mientras tanto, el número de operaciones de la búsqueda binaria crece de forma logarítmica, es decir, muy lentamente. Bueno, acá vimos nuestra primera conclusión que demuestra por qué, si una lista ya está ordenada, la búsqueda binaria es inmensamente más eficiente. Pero en base a esto nos surge la pregunta, al tener que ordenar las listas para esta búsqueda binaria, teniendo en cuenta el tiempo que lleva ordenar estas listas, ¿sigue siendo más rápida realmente la búsqueda binaria en estos escenarios? Así que lo que queremos hacer es una comparación entre el tiempo de búsqueda de una búsqueda lineal sobre una lista desordenada contra versus el ordenamiento de una lista más la búsqueda binaria. Primero,
para desarrollar esto, este script, deberíamos hacer una comparación de qué ordenamiento, de qué algoritmo de ordenamiento es más veloz para después realizar la comparación. Así que primero lo que hicimos fue generar un archivo, un script de una comparación de ordenamientos. Bien. Em, bueno, acá lo que hicimos fue, básicamente importamos estas librerías, tiempo para medir el tiempo de time para medir el tiempo de ejecución de los algoritmos, random para generar listas de números aleatorios, sys para aumentar el límite de recursión en Python, y bueno, de algoritmos vamos a importar las funciones de ordenamiento. Acá, bueno, básicamente aumentamos el límite de recursión, ¿sí? Acá vemos los distintos tamaños a probar. Y bueno, por cada tamaño en la lista de tamaños a probar, vamos a generar una lista desordenada y vamos a medir el tiempo que conlleva un ordenamiento burbuja versus un ordenamiento rápido, quicksort. Bien, acá vamos a ejecutarlo y lo que vamos a ver es que quicksort es inmensamente mucho más rápido que el otro. Por lo que, bueno, vamos a utilizar este método para nuestra posterior comparación que vamos a ver ahora mismo. Bueno, acá en este archivo de análisis de rendimiento, PI, este script va a realizar una comparación de rendimiento entre diferentes estrategias de búsqueda en una lista para responder a la pregunta: ¿cuándo conviene ordenar una lista para usar búsqueda binaria en lugar de usar una simple búsqueda lineal? Bueno, primero voy a explicar un poco lo que hace este código brevemente. Acá hacemos las distintas importaciones, que son las mismas que vimos en el archivo anterior. Acá, bueno, vamos a aumentar el límite de recursión de Python, ¿sí? Bueno, acá vamos a generar una función que es para generar una lista de números aleatorios. Y acá estamos, vamos a definir los tamaños que van a ser de las listas para probar, ¿sí? Bueno, acá lo que estamos haciendo es darle un formato a lo que después voy a imprimir en tabla. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Nos vamos a basar en dos estrategias de búsqueda y así comparar su resultado. La estrategia uno va a ser la búsqueda lineal, que en este caso va a buscar directamente sobre una lista desordenada, sin preordenar de antes, y en este caso nos va a contar después el tiempo, para después imprimirlo en pantalla. Y después la estrategia número 2, en este caso vamos a utilizar la búsqueda binaria, pero antes vamos a tener que ordenar la lista bajo el método de quicksort. Bien, entonces el resultado de esta estrategia 2 va a ser la sumatoria de el tiempo que conlleva el ordenamiento de la lista, de la lista, más la búsqueda binaria, ¿sí? Y bueno, básicamente después vamos a imprimir el resultado en pantalla, y diciendo, básicamente, viendo qué estrategia va a ser la más rápida, ¿sí? Así que ahora lo vamos a ejecutar, así se entiende un poco mejor. Bueno, acá ejecutamos, vamos primero al más arriba. Bueno, acá vamos a ver que la estrategia número uno, la búsqueda lineal sin ordenar la lista, va a tener un tiempo, va a tener este tiempo que es mínimo. Y acá vemos que la estrategia número 2, si bien la búsqueda binaria es inmensamente más rápida, en este caso al ser una lista tan pequeña no hay mucha diferencia, si le agregamos el tiempo que va a demorar ordenar esta lista, vemos que al final de cuentas la estrategia uno va a ser más rápida, o sea, la búsqueda lineal. Si vamos viendo con lista de mayor cantidad de elementos, vamos a ver que esto se repite. La estrategia lineal va a ser mucho más rápida. ¿Por qué? Porque el tiempo al ordenar eh, la lista desordenada va a requerir mucho más tiempo. ¿Sí? Esto vemos que se va a repetir en todos los elementos. Siempre la búsqueda lineal va a ser más rápida en este caso. Entonces, como vieron, los resultados revelan la gran desventaja de la búsqueda binaria. ¿Por qué? Porque en la estrategia de ordenamiento más binaria, el paso uno, que es el tiempo que invertimos en ordenar, es muy alto, y el ahorro que nos da la búsqueda binaria, que sería el paso 2, no es suficiente para compensarlo. Por lo que, por esto, podemos concluir que, para una búsqueda binaria, el alto costo de preparación hace que la búsqueda binaria no sea la mejor opción si los datos no están ya ordenados. Entonces, retomando la pregunta central, ¿cuándo conviene realmente tomarse el trabajo de ordenar una lista para usar la búsqueda binaria? Bueno, nuestros resultados demuestran que la respuesta tiene dos partes claras. Primero, conviene cuando necesitamos hacer muchas búsquedas sobre los mismos datos. Como vimos, el costo de ordenar la lista es alto, pero es un costo que se paga, por así decirlo, una sola vez. Después de eso, cada búsqueda que hacemos con la búsqueda binaria es increíblemente rápido y ese ahorro de tiempo termina compensando la inversión inicial. Y bueno, el segundo escenario ideal para usar la búsqueda binaria es cuando los datos ya vienen ordenados. En ese caso no hay ningún costo de preparación y la búsqueda binaria demuestra su superioridad de manera contundente, tal como lo vimos en el análisis teórico. Y bueno, y por último, les queríamos mostrar este archivo de comparación de recursividad. La idea de este archivo fue hacer y demostrar una comparación de la eficiencia de tiempo de las búsquedas entre su versión recursiva o iterativa, tanto en la búsqueda binaria o lineal. Bueno, para la búsqueda lineal queríamos aclarar que la versión iterativa es el estándar, ¿no? Y la versión recursiva que estamos utilizando en este caso es más un ejercicio académico para demostrar el concepto, pero en Python es menos eficiente por el costo de las llamadas a funciones. Bien, bueno, acá básicamente vamos a ver lo que sería el archivo, hacemos las importaciones que hicimos en casi todos los archivos, aumentamos el límite de recursión, generamos la lista,
Acá le damos un formato para después mostrar en consola. Vemos, establecemos los tamaños a probar, a testear. Y bueno, y por cada tamaño a probar, vamos a medir lo que sería el tiempo que dura hacer una búsqueda binaria iterativa versus una búsqueda binaria recursiva y así sucesivamente. Así que bueno, esto sería básicamente el código. Vamos a ejecutarlo. Así esto lo ve mucho más claro. Bien, acá vamos a ver que en todos los casos la versión iterativa fue mucho más rápida. ¿Qué pasa? En Python, por lo general, las versiones iterativas suelen ser más rápidas que sus equivalentes recursivas. Esto se debe al costo adicional que genera cada llamada a una función en la recursividad. Aunque la recursividad puede ser más elegante y clara para ciertos problemas, como la búsqueda binaria, la iteración es generalmente más eficaz en términos de rendimiento puro. Así que bueno, esto sería principalmente el programa. Vamos a dejar el link del repositorio en GitHub por si gustan y a continuación continúa mi compañero Pablo para cerrar y concluir esta exposición. Muchísimas gracias. Resultados. La búsqueda lineal resulta muy útil cuando se realiza una única búsqueda sobre datos que no están ordenados. La búsqueda binaria es mejor si tenemos los datos ordenados o si vamos a buscar muchas veces. Las versiones iterativas funcionan mejor que las recursivas en Python. Quicksort fue mucho más eficiente que Bubble Sort. Estos resultados nos permitieron validar la teoría y tomar decisiones técnicas con datos reales. Conclusiones. A modo de cierre. No hay un algoritmo universalmente mejor. Cada situación exige evaluar el tipo de datos, la cantidad de operaciones y el contexto del problema. En programación, tomar decisiones informadas sobre qué algoritmo usar es clave para optimizar el rendimiento de nuestros programas. Muchas gracias por acompañarnos en esta presentación.